Estamos predicando una serie maravillosa que se llama Conociendo la Voluntad de Dios. Y esta mañana quisiera presentar el tema que le hemos denominado: si Dios te habla, ¿estás dispuesto tú? ¿Estás listo para obedecerle? Y la pregunta que hice hace un momento de si usted ha escuchado la voz del Señor, es porque mi hermano Carlos inició este mensaje precisamente ilustrando la conversión de Saulo. Y si usted usted cree que esta palabra es verdad, pues usted fácilmente hubiera levantado la mano y decir: sí, yo conozco de alguien, se llama Saulo de Tarso, que por cierto escribió, decía mi hermano, casi más del 50% del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que después recibió el nombre de Pablo, ¿sí? Entonces, el hermano Carlos predicó este mensaje basado en la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9. Y yo le voy a pedir, y aunque en la pantalla no va a aparecer, creo yo, le voy a leer esa misma porción que nuestro hermano Carlos utilizó, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma sintonía, porque veo que varios no se acuerdan, ¿verdad?, de que Pablo recibió un mensaje directamente de la voz de Dios. Pero ahorita vamos a descubrir en la palabra que no solamente él escuchó la voz de Dios de manera audible. Veamos lo que dice la palabra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice en esta versión, que no es la que el hermano leyó, ¿verdad? Él leyó la Nueva Traducción Viviente, y yo leo la Reina Valera del 60. Dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debes hacer. Y en el 7 dice: y los hombres que iban con Saulo, ¿qué les pasó? Se pararon atónitos, oyendo que a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y en el 10 finalizó diciendo: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces vean, no voy a repetir toda la prédica de mi hermano Carlos, pero quiero rescatar las 2 preguntas que él hacía, que son preguntas trascendentales para nosotros que hemos creído en Cristo. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Cuando mi hermano Carlos preguntó, ¿verdad?, que qué haría usted si se le apareciera el Señor aquí, ¿verdad? Y bueno, lo primero, la reacción normal es que yo igual, ¿verdad?, me hubiera postrado delante de él. Pero probablemente imitaríamos la conducta de este Pablo, ¿verdad?, que lo primero que hizo es preguntarle: Señor, ¿y tú quién eres? La misma palabra dice que la vida eterna consiste en conocer quién es Cristo. Entonces el conocer a Dios es relevante para todos los creyentes. Y la segunda pregunta tiene que ver con ¿qué? ¿Te acuerda alguien? ¿Perdón? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Y esa es una pregunta para usted y para mí súper importante, porque en este mensaje yo pretendo mostrarle que Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero no todos somos ojos, ni somos orejas, ni somos uñas, sino que cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con talentos, con dones, con propósitos particulares, ¿sí? Y que poco a poco, en la medida que intimamos con ese Señor, ¿verdad?,
y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, esos planes van siendo revelados a nuestra vida. Entonces hay tres cositas, porque esta prédica, hermanos, me ha ministrado a mí tremendamente y tengo un serio problema porque yo les di mi bosquejo de 3 páginas a los hermanos, yo lo había resumido de 10 a 3 y mis hermanos han hecho 47 diapositivas. Así que tuve que madrugar para decirles, hermanos, ¿saben qué? Yo con 7 diapositivas predico 1 hora y tengo media hora cuando mucho. Entonces, hermanos, le pido al Señor que me guíe para que realmente, según su voluntad sobre sus vidas, pueda presentar este mensaje en 3 aspectos que son esenciales. Lo primero es que es una promesa de Dios el que Él está dispuesto a guiarnos en nuestra vida, ¿sí? Número 2, que Dios nos revela su voluntad de maneras muy particulares, ¿sí? Pero Él nos revela su voluntad. Y el tercero es que Dios espera ciertas actitudes para mostrar su voluntad, ¿sí? Algunos de ustedes están pensando, pues sí, pero si el Señor Jesús lo hizo todo en la cruz, pues, y con que yo crea en Él es suficiente. Hoy le voy a mostrar cómo también usted necesita tener cierta actitud delante de Dios para conocerle. Y en esto, un colega, compañero del trabajo, no creyente, ¿verdad? Hace algunos años le agarró, ¿verdad? Casi una obsesión por todos los días llegar y tocar a mi oficina y decirme, mira, ¿y tú que andas en las cosas del Señor? ¿Cómo puedo escuchar o entender cuál es la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones? Y bueno, eran unas discusiones enormes, hermanos. Y esto me hizo a mí pensar de que realmente lo que aparentemente es difícil, con la ayuda de Dios puede ser fácil, ¿sí? Y él quería saber cómo saber realmente que estaba en la voluntad de Dios. Y yo no sé si usted tiene esa facilidad para poder, si no con una voz audible, de alguna manera conocer la voluntad de Dios. Pero hoy, ¿verdad? Quiero decirle que en primer lugar Dios promete guiarnos, ¿sí? Él promete guiarnos. Y como hemos puesto en una diapositiva por ahí, ¿verdad? Dios no está jugando a las escondidas con nosotros, ¿verdad? Lo que pasa, hermanos, es que una de las características de Dios es que Dios es soberano, ¿sí? Y como dice Proverbios 25:2, ¿verdad? Y eso no está ahí, ¿verdad? Es gloria de Dios esconder un asunto, pero dice, es honra del rey descubrirlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir ya eso traducido en lenguaje popular? Que hay cosas que Dios no nos va a revelar inmediatamente, pero si usted busca al Señor, Él se las va a revelar, ¿sí? Eso me recuerda a algo que es bien importante y es algo que usted conoce claramente. Y si yo le pregunto en este momento, ¿dónde está nuestro Padre Celestial? ¿Dónde está nuestro Padre Celestial? Y ustedes van a contestar con esa alegría, con ese gozo, ¿verdad?, que han cantado hace un momento, ¿verdad? Aleluya, está sentado en su trono alto y sublime, ¿sí? Eso significa mucho, porque mientras nosotros estamos aquí preocupados de cómo vamos a pagar nuestras cuentas del día a día, el Señor está sentado en su soberanía, en su trono alto y sublime. Y si yo le pregunto, ¿y dónde dice la palabra que está nuestro Señor Jesucristo en este momento? Ay, hermano, los veo tristes, ¿qué les pasó? Ajá, está sentado, ¿verdad? ¿Y dónde está sentado? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Dice la palabra que intercediendo por nosotros, ¿verdad? Porque Él es el sacrificio vivo, agradable, perfecto, que nos ha perdonado de todo pecado y que ha hecho que usted y yo ahora, por medio del Espíritu Santo, seamos verdaderamente libres de todo pecado, de condenación y de la muerte. Amén. Bueno, ya sabemos dónde está el Padre, dónde está el Hijo, pero ya me refería al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí a mi hermano como que le duele el hombro. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues en el corazón, dice otro, ¿verdad? O señalando el corazón. Sí, hermanos, tiene razón, el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra de Dios claramente dice que ahora los que hemos creído en Jesucristo somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de ese Señor que resucitó de los muertos se ha impartido sobre cada uno de nosotros para darnos vida.
¿verdad? Entonces no se preocupen, porque el Espíritu Santo dice, os guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo está aquí para guiarnos a conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, Dios le dijo en este caso a Saulo, se te va a decir lo que vas a hacer. Sí, yo me estoy imaginando varias cosas de ese pasaje, desde cosas tan aparentemente triviales, porque para usted, yo no sé cuando leyó que Pablo se había quedado ciego, que si se trató de imaginar qué produjo en Pablo eso. ¿Qué tal si usted se quedara en este momentito ciego porque Dios le habló? ¿Ah? Sería una conmoción terrible. Y cuando usted se puede analizar que, traducido al salvadoreño, Pablo no era un 5 de yuca, ¿verdad? Había sido capacitado por Gamaliel, o sea, ha sido instruido por uno de los maestros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Acuérdense que Pablo era un ferviente religioso. Él se sabía muy bien el Antiguo Testamento, que era el mismo Antiguo Testamento en lo que el Señor Jesús utilizó para enseñar, ¿sí? El punto es que ese encuentro con Jesús trajo repercusiones que usted y yo, si volvemos a leer, vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra. Entonces, Dios, en segundo lugar, quiero decirles que tiene un plan para usted y para mí. Yo rápidamente les voy a llevar a ciertos versículos que probablemente solo va a tener que anotarlos porque no nos va a dar tiempo de explorar cada uno. Pero encontramos en Efesios 2:10 que dice que somos hechura suya, que fuimos creados para obras, y extiende el versículo diciendo para obras que preparó directamente para nosotros. O sea, es sorprendente cuando la palabra de Dios es revelada a nuestras vidas, ¿sí? Varios de los que estamos aquí sabemos que cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, o la palabra es traducida, provienen, ¿verdad?, de logos, es decir, la palabra literal, ¿verdad? Pero hay un rema. Es decir, el rema tiene que ver con que usted leyó una porción de la palabra, pero hubo una revelación de parte de Dios a su vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en usted, ¿sí? Pero entonces Dios dice también en Jeremías 29:11 que Él tiene planes para nosotros. La mayoría de los que estamos aquí sabemos qué dice este versículo. Y dice que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Se puede usted imaginar usted como receptor de esos pensamientos de Dios que son para bendición a su vida? Por otra parte, el Salmo 32:8 dice, te enseñaré el camino que debes seguir. ¿Cuántos desearíamos escuchar la voz audible de Dios guiándonos, ¿verdad?, en el camino? Yo no sé, esta semana alguien quería llegar a cierto lugar y me dijo que se perdió. Pero y le digo, ¿y no viste las instrucciones en el Google Maps, verdad? Sí, las vi antes de salir de casa y yo sabía que al llegar por aquí y por allá iba a dar con el lugar. Ah, ¿y por qué te perdiste? Es que le pregunté a un señor y el señor me dijo que agarrara para acá. Bueno, pero ¿y por qué no encendiste? ¿Por qué no encendiste el Google Maps? Hubiera llegado más rápido. Ay, no, es que esa tecnología y todo eso. Ay, a veces, hermanos, tenemos a veces la verdad, pero la verdad muchas veces no sabemos cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra necesidad. Lo primero que he querido enfatizar es que Dios es el encargado de ser una guía para nuestras vidas. Y yo no le estoy diciendo que Dios va a ser así como un Waze, ¿verdad?, o un GPS que le va a decir, vaya, este es el mapa por el que vas a tener, sino que poco a poco el Señor va revelándose, ¿sí? Ahora, hermanos, quisiera referirme un poco a que Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, ¿sí? Decíamos que sería hermoso que Dios nos hablara de manera audible y no hubiera pierde, ¿verdad? Pero esa es la manera menos usual. Y yo sé que algunos, y yo no le podría explicar exactamente si fue una voz audible, pero algunos hemos recibido un mensaje de parte de Dios directamente a nuestro corazón. Y en una ocasión yo recuerdo que Dios me habló, inclusivamente fue cuando le acepté como Señor y Salvador. Y yo no sabía ni de dónde había llegado esa voz, pero yo sentí que Él me habló, ¿sí? Entonces cuando invitaron a como Señor y Salvador, yo era el primero que iba a recibirlo porque había tenido un encuentro con el Señor.
Entonces, hermanos, hay tres formas en que Dios manifiesta su voluntad. De primera forma, yo me he referido a que la voluntad de Dios es soberana, ¿sí? Porque Él tiene la potestad, ¿verdad?, de revelarnos lo que Él quiere revelarnos. Y hay muchas cosas que Él hace que no necesariamente nos las tiene que explicar, sino que conforme vamos conociendo su voluntad a través de su palabra, Él nos las puede revelar. Entonces, hermanos, lo que trato de decir es que muchas veces las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros. Y en nuestra capacidad como humanos tratamos de entender a Dios, pero no logramos entenderlo. En esas circunstancias, lo que yo quiero recordarle es que usted debe de pensar que precisamente Dios sigue siendo Dios y no tiene por qué darnos cuenta a nosotros de todos los detalles. Y las cosas que usted a veces no entiende porque no tienen sentido lógico para usted, probablemente si es su voluntad, Él le va a dar explicaciones por qué, ¿verdad? Si no, cuando estemos en su presencia vamos a tener quizá la oportunidad de preguntarle o simplemente nos vamos a rendir ante su soberanía. Amén. Entonces, hermanos, la segunda manera en que Dios nos habla es a través de su voluntad moral, ¿sí? Y en esto yo enfatizo que usted no necesita orar para saber si debe usted amar a su prójimo, perdonar, porque la palabra de Dios le dice, por ejemplo, que es pecado y que no es pecado, ¿sí? Mentir, por un ejemplo, es pecado. Usted no necesita preguntarle a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que yo mienta? No, si la palabra de Dios es clara. Dice que igual tener relaciones sexuales con una persona que no es la persona con la que usted está casada, o una persona con la que todavía no se ha casado, ese es pecado. Es lo que la palabra de Dios llama fornicación. Tampoco tienen que preguntar si es válido entonces amar a nuestro prójimo, porque ese es el segundo gran mandamiento. Y hay muchas cosas que la palabra de Dios le ha ido revelando y usted hoy conoce acerca de Dios. Es bien complicado, hermanos, cuando alguien que no conoce a Dios trata de entender esto. Ayer me preguntaba un muchacho, mire, ¿y será posible que alguien con muy buenas intenciones y muy buenos deseos pueda hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios? ¿Qué hubiera contestado usted? Y yo le dije, mira, yo creo que es muy difícil, porque solamente las cosas de Dios y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y ese es el privilegio que usted y yo tenemos, que ahora la presencia de Dios en nuestra vida nos permite ir conociendo la voluntad de Dios. Entonces, ya está escrito, hermano, lo que dice la palabra es una verdad, y esa es una verdad que usted debe aceptar como su norma de verdad y de justicia para su vida. Y una tercera forma en la que Dios nos habla es a través de lo que llamaremos la voluntad particular de Dios. Y es que yo le decía hace un momento, Dios tiene un plan específico para su vida, ¿sí? Así como Dios escogió a Pablo, también nos ha escogido a cada uno de nosotros. Hoy cuando me presentaba a mi hermano Carlos y que ya vamos a cumplir 3 años, pues hace más o menos 3 años y medio, nunca en mi vida había visto a mi hermano Carlos, ¿sí? Y vine a una reunión en uno de los salones por aquí de la hacienda y tuve el gusto de conocerlo. Por cierto, vine cuando ya la reunión se había terminado, ¿sí? ¿Quién iba a decir que el plan de Dios era sacarme de un ministerio en el que yo estaba cómodo, que había estado durante 34 años, hermanos, sirviendo, para venirme a la aventura de Family Church, Campus Transformación con mi hermano Carlos? Y que ahora, bueno, apenas tengo 3 años de conocer a mi hermano Carlos, pero en este proceso, una de las cosas por las que tengo que darle gracias a Dios es por la vida de él y de mi hermana Raquelita. Pero con mi hermano Carlos, pues hemos entrado en una intimidad de hermanos preciosa. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha ido, ¿verdad?, ministrando durante este tiempo, y juntos hemos ido descubriendo un montón de cosas que Dios tenía preparados para nosotros. Pero el punto es, usted, hermano, está en los propósitos de Dios. Usted, hermana, un plan precioso, maravilloso para su vida,
¿sí? Me voy a desviar un poquitito, ¿sí? Y le voy a pedir a alguien que sea listo en encontrar la palabra de Dios, que lea por favor lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Alguien ya lo encontró? Muy bien. ¿Alguien ya lo encontró? Hebreos 11, 6 es una versión que habla de la fe, ¿sí? ¿Alguien que ya lo encontró, que levante su mano? Alguien que ya lo encontró y que levantó su mano, que venga conmigo, por favor. Quiero que vea ese versículo para todos mis hermanos. Y ya se lo pueden, que es lo maravilloso. Mi nuevo hijo Fernando, que se llama igual que mi hermano Fernando, su hermano Fernando García, dice: sin café es imposible agradar a Dios. No, hombre, él está bromeando. Pero este versículo es tan poderoso, hermanos, que no deberíamos tomarlo a broma. Porque vea lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Bueno, gracias, mi hermano Fernando. 3 aspectos de este versículo. Número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo en algún momento desafié a mi hermano Carlos, ¿verdad? Quizás ha sido uno de los desafíos de esa relación de la que yo le he hablado, porque yo tenía la intención de predicar, ¿verdad?, acerca de los creyentes que no creen. Una paradoja, ¿verdad? ¿Será que habrán creyentes entre ustedes que no creen? ¿Verdad que es una paradoja eso, ¿verdad? Un juego de palabras raro? Pero lo que yo trataba de decir, hermanos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo el versículo que es necesario que usted y yo creamos que hay Dios. ¿Usted cree que hay Dios? Para un hombre natural que no conoce la gracia y la misericordia de Jesús y no ha invitado a Jesús a ser parte de su vida, parece que esto que es tan sencillo como creer en Dios no va a ser una realidad, porque va a seguir creyendo, si es que cree, ¿verdad?, de una manera natural. Sí, pero no de la manera en que Dios quiere que creamos en Él. Pero la tercera parte es para alegrarnos, hermanos, porque ese versículo no solamente dice es necesario que crea en el Señor, sino que dice es necesario que usted crea que hay promesas de parte de Dios para su vida. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor, que Él promete dar bendición a nuestra vida, ¿verdad? Él es galardonador de los que le buscamos, pero tiene preparado para nosotros cosas particulares, particularmente bellas. Ahora, hermano, el contexto de lo que yo le estoy diciendo ahorita es para decirle: hermano, usted y yo hemos creído en Jesucristo, pero parece que a veces nos falta, ¿verdad?, ese paso de fe para realmente creer no solamente que nuestro Dios es un Dios real y no una religión, sino para creer que Dios, particularmente para usted, tiene un plan maravilloso que se acompaña de una gran cantidad de promesas que pueden convertirse por medio de la fe en una realidad para su vida. Los que dijeron amén, que más o menos tienen una idea de que Dios puede hacer grandes cosas para su vida, pero ¿cuándo? Cuando usted también aprende a escuchar la voluntad de Dios y esté dispuesto a seguirle. Amén. Ay, hermanos, hay un montón de mitos alrededor de creer o no creer en Dios. El tema es que muchos decimos: no, es que Dios como que le habla más a los jóvenes. Mire, mientras usted esté vivo, el plan y el propósito de Dios no ha terminado. ¿Sí? Esa es una verdad que usted tiene que reconocer. Otros creen, no, mire, que Dios le habla particularmente a los pastores, a los misioneros, a ciertos ungidos. Hermanos, todos nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Es decir, el Señor se ha depositado en nosotros. Entonces, para usted y para mí son las promesas. Y son particulares, son auténticas para usted. Entonces, Dios igual le puede revelar sus intenciones. La voluntad de Dios, dicen, tiene que dar un mapa detallado. No, hermano, el Señor se va revelando. Viera que cuando uno empieza a caminar en el Señor,
y los que ya tenemos algunos años de andar en esto, ¿verdad? Podemos ver cómo la misericordia y la gracia de Dios se ha impartido en nosotros. Este mismo Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando uno lee, ya no en el testimonio, porque esto que leímos fue del libro de Hechos y lo escribió mi colega Lucas, pero cuando uno ya lee directamente a Pablo, se da cuenta, ¿verdad? Que él ya inclusive avanzado en su ministerio, ya un hombre que ha demostrado que dejó de matar cristianos para convertirse en un cristiano y dar testimonio que aún cuando él era un hombre erudito, ¿verdad? Muy judío, se presenta ante sus colegas judíos a revelar la verdad de Cristo. Pero ya ha entrado en años, dice, aún lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque en muchas áreas de nuestra vida Él ha triunfado. Pero en otras áreas, ¿verdad? Todavía como que nos falta entregar esas áreas de nuestra vida al Señor, ¿sí? Yo me acuerdo que recién convertido, no tuve un buen discipulado y estaba en la zona rosa, ¿verdad? En uno de esas discotecas, ¿verdad? Y en lo mejor de la fiesta y todo el rollo ahí. Y de repente, hermano, ya era creyente. Ya había yo testificado, porque miren, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor Salvador, si hasta los palos les quería hablar de Jesús, no sé, le voy a pedir al Señor que me vuelva a dar ese mismo toque, ¿verdad? Para ser más persuasivo, no sé, más diligente, ¿verdad? En compartir su palabra. Pero para ese entonces, hermanos, estaba yo en lo mejor de la fiesta, no estaba aquí bien lindo como estamos ahorita en la iglesia, ¿verdad? Sino que estaba en lo mejor de disfrutar del ambiente, pues. No conocía a mi hermana Jackie, por supuesto, era soltero, ¿verdad? Y cuando estaba en lo mejor de la fiesta, llega el Espíritu Santo, hermano. Y yo no sé, hermano, en esa época, le digo, no le puedo decir que fue una voz audible, pero cuando yo estaba, ¿verdad? Y de repente llega el Espíritu Santo y me dice, ¿y tú crees que este es el lugar donde yo quiero que tú estés? Hermanos, yo no sé cómo le llamaría a usted, ¿verdad? Pero sería muy, quizás, feo decir que el Espíritu Santo es un aguafiestas. Porque a partir de ahí, hermano, toda la fiesta se acabó. O sea, el Señor me habló y me dijo, no es este el lugar donde yo quiero que tú estés. Entonces, a partir de ahí, se acabó la felicidad. Hermano, mire, en esas luchas que uno tengo, yo recuerdo que decían, bueno, espero yo que nadie a los que yo les he hablado de mi nueva vida en Cristo me vea en la nueva vida que tengo aquí en la disco, ¿verdad? Sí, yo no quiero ser tropiezo de alguien, aunque yo me condene, decir, imagínese qué estupidez, ¿verdad? Aunque yo me condene, pero que otros no vayan a encontrar tropiezo en mis actitudes. Y hasta así me justificaba, pero mire, hermano, de eso puedo dar gracias al Señor que en su misericordia me tiene aquí hablando siempre de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el llamado de Dios para nuestra vida es irrevocable, ¿sí? Y cuando usted, hermano, ande patinando, ¿verdad?, fuera de los caminos de Dios y llegue el Espíritu Santo y le diga, hey, papito, mamita, eso no es lo que quiero para tu vida, escuche la voz de Dios, ¿sí? Hágale caso. Este mensaje, hermanos, es lindo. Mira, ya se me está acabando el tiempo y tenía aquí entre mis notas que Dios nos habla de diferentes maneras. Por ejemplo, nos habla a través de milagros. Yo también le puedo hablar de mi milagro. Hace 22 años exactamente me dieron 6 meses de vida. Ya más o menos algunos han oído de mi testimonio, pero aquí estoy vivo, hermano. Dios es bueno, Dios es fiel, ¿sí? Eso es un milagro. Y si yo le empezara a contar todos los milagros que Dios me ha permitido experimentar en mi vida o en la vida de otros, usted se sorprendería y hasta diría, ay, ya voy a creer que eso pasó. ¿Qué tal si le digo que en algún momento yo oré por una niña que estaba ciega y volvió a la vista? ¿Ah? Ya la habían visto oftalmólogo, ya la habían visto. Hermano, si usted me dice, aquí le traigo un puño de ciegos para que usted le devuelva la vista, hermano, yo le voy a decir, mire, no fui yo, fue el Señor, y si es su voluntad yo lo puedo volver a hacer, pero es Él en su gracia. El punto es que el Señor nos habla a través de milagros, nos habla, como hemos dicho, a través de su palabra, nos habla también, como le está hablando ahorita, espero yo, a través de los siervos piadosos que el Señor levanta. Aprovecho para un comercial, ¿verdad? Hermano,
Los pastores somos útiles para ayudarle a revelar la verdad de Dios a su vida. Jackie y yo, mi esposa y yo, hemos sido formados como consejeros bíblicos familiares. Pero ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? ¿Aconsejar en base a nuestra experiencia? No, aconsejar en base a la palabra y la voluntad de Dios expresada a través de esta palabra. ¿Sí? Así que si algún día usted se encuentra en problemas, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Hermanos, con toda confianza, los hermanos somos más rápidos a buscar ayuda, ¿verdad? Más la buscan las mujeres, pero va a decir la hermana, ay, pero y es que yo siendo mujer, hablar con un hombre. Sí, hermano, yo soy médico, le puedo hablar y generalmente no aconsejamos, yo no aconsejo mujeres solo, sino que siempre me hago acompañar con mi esposa, ¿verdad? El punto es, hermanos, dice la palabra de Dios, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿sí? Con tristeza, mientras estábamos cantando, ¿verdad? Yo no me quise presentar a propósito. Mi nombre es Jaime Sánchez y como dijo mi hermano, soy pastor también aquí en Family Church. Pero también soy ese que estaba cantando con ustedes, ¿verdad? Esas alabanzas preciosas al Señor. Y cantamos, pero la palabra de Dios dice que tenemos que cantar también con inteligencia. Y mientras yo alababa con esos cantos tan lindos, ¿verdad? Cantamos uno de que ya no soy esclavo, ¿verdad? Ya no soy esclavo, decía el compositor de esa canción, ¿verdad? Soy tan libre, casi puedo volar, ¿verdad? Eso es lo que decía. ¿Ya se acordó? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Eso decíamos, ¿verdad? Y hoy me da tristeza, y no estoy aquí para juzgar, que el compositor de esos cantos ha vuelto a la esclavitud. Qué triste, ¿verdad? Usted no está diseñado para volver a la esclavitud, hermanos, porque la libertad con que Cristo nos ha libertado es algo maravilloso y es algo irrefutable, irreversible. Dele gracias a Dios por eso. ¿Sí o no? Me encanta ver la sonrisa de hermana Raquelita, ¿verdad? Porque creo que la palabra de Dios nos habla y nos ministra. Entonces, ¿cuál sería una de las enseñanzas que yo quisiera dejar en esta mañana? ¿Sí? Con la ayuda de Dios, permítame sacarle del contexto para que realmente se quede afianzada un aspecto que es trivial pero que es relevante, para que usted se lo lleve y lo atesore en su corazón. Ya le he hablado de que Dios está dispuesto a guiarle en su vida. Ya le he hablado que la palabra de Dios, la manifestación de Dios, no necesariamente va a ser audible, pero en la medida que usted busque al Señor, Él se va a revelar a su vida. Pero usted tiene que ser intencional buscándolo, ¿sí? Teniendo una relación con Él. Me llamó la atención que ahora que apresaron a Nicolás Maduro, dice que se lo llevaron en ese mini portaaviones, el Iwo Jima se llama, ¿verdad? Es un mini portaaviones, le llaman, pero el mini portaaviones mide aproximadamente el tamaño de 2,5 campos de fútbol. ¿Se puede imaginar el tamaño? Enorme, ¿verdad? Y las personas que van a bordo son 6,000 marinos de los Estados Unidos. Y de esos 6,000, más de la mitad son parte de la tripulación, es decir, los encargados de mover esa masa de aproximadamente 40,000 toneladas. Imagínense, es algo espectacular esas naves, ¿verdad? El punto que quiero ilustrar es que dicen que hubo un marino, un oficial del ejército de los Estados Unidos que se preparó tan bien para aprender a manejar uno de esos navíos tan exagerados. Entonces él estaba tan bien capacitado que, como un reconocimiento a sus grandes capacidades, a sus talentos, a su vocación, ¿verdad? Le dijeron, bueno, en la próxima misión tú tienes que sacar el barco del puerto, ¿sí? Y llevarlo hacia el lugar de la misión. Bueno, el marino, ¿verdad?, el día estipulado llegó, ¿verdad?, y empezó a dar instrucciones a toda la tripulación. Imagínese usted dirigiendo, en el papel de él, ¿verdad?, dirigiendo 3,000 marinos y siendo así todo meticuloso en las instrucciones. Y bueno, y viene el marino y hace todo espectacular, conforme al manual, ¿sí? Parecía un reloj suizo la manera en que todos esos miembros de la tripulación sacaron fuera de la vía, ¿verdad?, del puerto el barco.
Cuando de repente suena un teléfono y dice: hola, señor oficial, le habla el capitán. Ah, sí, señor capitán, dígame, ¿qué le puedo servir? Quiero en primer lugar, le dice, felicitarlo, porque todas las maniobras que usted hizo fueron maniobras precisas, meticulosas y como deberían ser. Parece ser de que usted ha aplicado el manual de manera exacta. Sin embargo, le dice, hay una norma que no está en el manual y que usted le aconsejo que tome en cuenta si lo vuelven a poner a dirigir un barco. Sí, capitán, dígame cuál es. Asegúrese que cuando usted zarpe del puerto, el capitán esté a bordo. Bueno, hermano, es una ilustración jocosa, pero lo que yo intento decirle en esta mañana es que en su vida no se olvide que aunque usted es una persona con muchas capacidades y talentos que el mismo capitán le ha dado, no se olvide de que el capitán vaya a bordo de todas las decisiones que usted tome. Sin Cristo es imposible, hermanos. Usted necesita tener esa comunión con Dios. Y yo le he insistido que la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es a través de su Espíritu Santo. La mejor manera de hacer la voluntad de Dios es a partir de las cosas que Dios ya le reveló a su vida. Claro, nuestro deseo es que usted siga creciendo, ¿verdad? Conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero con lo que ya conoce, hermanos, es suficiente para seguir avanzando en los propósitos que Dios tiene para usted. Su poder es el que nos sostiene, su gracia y su misericordia nos acompañan en estos tiempos, hermanos, que es un periodo de gracia, donde el Señor todos los días ha decidido estar con nosotros para guiarnos, para bendecirnos y revelar su maravillosa voluntad. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie. Me encantaría que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo en pedirle a Dios que si en este 2026 hemos comenzado con muchos planes y muchas ideas que son ideas de bendición, usted y yo invitemos a Jesús, nuestro capitán, a que Él sea quien dirija todos nuestros pasos. En medio de esos planes que usted tiene, usted probablemente ha evaluado su condición en este momento y sabe de qué tiene necesidad. Cada uno de nosotros es un plan perfecto de Dios y en cada plan hay circunstancias particulares que necesitan ese toque de parte de Dios, ¿sí? Para avanzar hacia ese destino, hacia ese propósito que Dios tiene para su vida. Bueno, puestos de acuerdo en esta petición, hermanos, por favor, cierren sus ojos y en este momento, por favor, conectémonos con nuestro Padre Celestial y digámosle: Padre Celestial, nos presentamos en esta mañana, Señor, una vez más, necesitados, Señor, de conocer tu voluntad hacia nuestras vidas. Por favor, Señor, queremos ser sensibles a las diferentes formas con que tú nos hablas, Señor. Pero no solamente, Señor, conocer tu voluntad, sino que por favor, Señor, permítenos ser dóciles para aceptar esa verdad como una realidad para nuestra vida y vivirla, Señor. Tu palabra hace mención de que leer tu palabra es comer, Señor. Pero el ponerla en práctica es el beber, Señor. Queremos beber y comer tu palabra, Señor. Queremos que tu voluntad, Señor, expresada a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, adquiera esa condición práctica, Señor, para que en el día a día, Señor, en medio de lo material y lo natural de nuestras circunstancias, podemos ver de que existe lo sobrenatural tuyo, Señor. Lo sobrenatural tuyo, que eres un Dios todopoderoso, que eres un Dios inmutable, que no cambia, Señor. Un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así como tus discípulos te dijeron, Señor Jesús, por favor, aumentanos nuestra fe. En esta mañana, Señor, tus hijos, nos ponemos de acuerdo en suplicar, Señor, que esa fe, Señor, trascienda de lo natural a lo sobrenatural, Señor. Que esa fe que necesitamos venga como un regalo tuyo, Señor. Que venga a consumar lo que nosotros
pensamos, Señor, pero que no hemos terminado de creer. Gracias, Señor, porque tu amor es inefable. Es difícil de entender, Señor, pero es una realidad para nuestra vida. Por favor, Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Revélales tu verdad, Señor, y guíales en todas sus decisiones. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu bondad. Amén. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros, para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.